Buenas tardes. Mi nombre es Saúl Arellano Soto. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me encuentro cursando la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula es 215-270. Actualmente me encuentro cursando la materia de juicio de amparo y me encuentro desarrollando el reto número 2, la jurisprudencia. Cuento con el valioso apoyo del asesor educativo, el maestro Daniel Humberto Díaz Aguirre, a lo que procederé de la manera más clara y precisa a los planteamientos que nos presenta el presente reto. En relación al caso número 1, nos pide que señalemos qué método de integración, que puede ser reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Se pone de manifiesto la tesis 19/J/2011, la cual pertenece a la novena época. Fue llevada a cabo por parte de la primera sala. Podemos afirmar que el método utilizado fue por reiteración de criterios, la que lo establece que cuando se reitera un criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos, lo anterior encontramos su fundamento bajo la ley de amparo, reglamentado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo 3, bajo su artículo 224, el cual manifiesta: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito, cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias, no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarios para justificarlos, la decisión no serán obligatorias. Asimismo, analizando dichas jurisprudencias, podemos constatar que fue llevada a cabo por medio de 5 sentencias, en las cuales 4 de ellas fueron validadas por unanimidad de 4 votos y mencionando la última por 5 votos. Continuando con el planteamiento número 2, se nos solicita que respecto al caso número 2, ¿cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera /93/2013, décima, fuera sustituida por la jurisprudencia primera /primero /78 /2018, décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Los razonamientos son los siguientes. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia primera /J/93/2013, décima, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho de la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora también, reflexionando esta primera sala, estima necesario interrumpir este criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esta audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1, 2 del artículo mencionado,
Se advierte que la situación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse la imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de la audiencia, en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formula la imputación respectiva, audiencia en la que se podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. No obstante, a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicita que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. Por lo que este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que, contra el auto que ordene la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecte la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. En el planteamiento número 3, nos requiere respecto a los casos 1, 2, 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Con respecto a las jurisprudencias 1 y 3, fueron publicadas mediante la novena época, la cual contempla del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. Percatándonos que con respecto al caso número 1 fue publicado en septiembre del 2011 y en el caso número 3 fue publicado en diciembre del 2000, lo cual nos indica que en efecto pertenecen a la novena época, misma que se publicó mensualmente, integrando un tomo cada semestre. Se componían de 3 partes, las que a su vez se subdividían en 3 secciones, apartados, en los cuales el material se clasificaba en atención tanto a las instancias de la que proviene como a su carácter. La primera contiene las tesis ejecutorias y votos del Pleno y de las salas de la Suprema Corte, así como las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. La segunda, las tesis y ejecutorias correspondientes a los tribunales colegiados de circuito. Y la tercera, los acuerdos de observancia general, lineamientos, listas, reglamentos, informes y otros documentos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el Consejo de la Judicatura Federal, o de manera conjunta por estos 2 órganos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su caso. Con respecto a la jurisprudencia número 2, pertenece a la 10ª época, la cual contempla del 4 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. Podemos observar que la jurisprudencia número 2 fue publicada en diciembre del 2018, la cual se encuentra dentro del rango en que se publica la 10ª época. Esta nos menciona que inició con la publicación de la jurisprudencia del Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los tribunales colegiados de circuito. Planteamiento número 4. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos
y del trabajo, locales o federales. Lo anterior encontramos su fundamento en la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo su artículo 217, el cual dice: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. El planteamiento número 5, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En el artículo 223 nos indica las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Observando la jurisprudencia del caso número 1, podemos constatar la cantidad de votos emitidos por medio de las sentencias. Por la facultad de atracción 10/2007, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 11 de julio de 2007, fue por unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 78/2010 de los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, emitidos el 29 de septiembre del 2010, también fue por unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 120/2010 de los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito, emitido el 27 de octubre del 2010, también fue por unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 168/2010 de los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, emitido el 19 de enero del 2011, fue emitida por unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 13/2011 del 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, el 9 de marzo del 2011, por 5 votos, y al analizar lo anterior nos damos cuenta de que las 5 sentencias, en 4 sentencias hubo unanimidad de 4 votos, cumpliendo así con lo que se solicita en el artículo 223. Una vez que hemos dado respuesta a los planteamientos que se nos solicitaron, podemos concluir la jurisprudencia resulta de gran relevancia y de gran observancia, ya que por medio de esta se puede razonar e interpretar de una mejor manera las leyes, obteniendo un panorama más claro y preciso con respecto a la aplicación de las mismas dentro de un proceso legal, ya que en muchas ocasiones nos encontramos frente a casos donde la ley no queda del todo clara, existiendo lagunas en ellas, y por ello es importante analizar y recurrir a la jurisprudencia, ya que, como sabemos, la jurisprudencia corresponde a ejecutorias emitidas por los tribunales que comparten un mismo criterio sobre la interpretación y aplicación de un ordenamiento jurídico determinado, que servirá como guía para los jueces al emitir sentencias judiciales, manteniendo coherencia y uniformidad entre sí, aplicando la ley de una manera adecuada y justa. El fundamento de la jurisprudencia se encuentra en el artículo 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La importancia de la jurisprudencia es permitir o propiciar que la justicia sea predecible y garantice la certeza y seguridad judicial, por medio de los criterios jurídicos, los cuales son indispensables para que los juzgados puedan interpretar las diferentes normas y leyes y generar confianza en el sistema judicial, contribuyendo
agilizar la administración de justicia al reducir la carga procesal. Muchas gracias y buenas tardes.